Estás escuchando Ecogestiona con Javier Martínez. Pues ya estamos de vuelta y comenzamos la tertulia en la que, como les decíamos en portada, queremos poner en valor el papel del taller como punto de partida de la gestión sostenible del neumático fuera de uso. Y eso pues el taller se transforma en una pieza clave de la economía circular en esta gestión del residuo. Cada año, millones de neumáticos llegan al final de su vida útil en España y su correcta recogida, tratamiento y valorización pues depende de un engranaje en el que los talleres juegan un papel fundamental. Pero ¿está funcionando bien el sistema? ¿Qué responsabilidades asumen los talleres? ¿Cuáles son los principales problemas que todavía puede haber, los principales cuellos de botella? Bien, vamos a analizar todo y vamos a contar hoy con tres voces pues claves del sector, claves y expertas, como son Isabel López Rivadulla, directora de Comunicación y Marketing de Signus, que es el sistema que gestiona pues el neumático al final de su vida útil. Isabel, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Javier? Gracias. Gracias. Tenemos a Ana Ávila, directora corporativa de la Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción, de CONEPA. Bienvenida, Ana. Hola, buenas, gracias por invitarme. Gracias a vosotras por estar aquí. Y por teléfono tenemos a Luis Ursúa, que es vicepresidente de la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles, CETRA. Luis, bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, pues la primera pregunta quería que fuese pues para los responsables de los miles de talleres que tenemos por toda España y saber pues cómo definen hoy el papel de los talleres pues como ese primer eslabón de la cadena de la gestión del neumático al final de su vida útil, porque al final durante años los talleres a lo mejor no lo han tenido tan en cuenta y ahora pues esa percepción y esa concienciación de sostenibilidad y de que tienen en sus manos un residuo tan importante hace que los talleres evidentemente ahora estén más al día y más concienciados sobre la importancia de esa gestión del residuo, ¿no, Ana? Sí, están concienciados, pero yo no creo que es un tema de actualidad, ¿eh? O sea, el taller tiene muy claro que él no es un actor secundario de todo esto, es un actor principal y no solo esto lo considera como un tema de logística, es muy consciente de que esto implica pues temas medioambientales, legales, de seguridad para los usuarios. Entonces, él sabe que es el primero en la cadena en el que una vez que quita ese neumático del vehículo empieza la gestión y la cadena del residuo como neumático fuera de uso. Y el taller pues tiene unas obligaciones que cumple y que está cumpliendo desde siempre. Pues eso, tiene que identificar el residuo, tiene que hacer esa correcta gestión que la hace y luego pues sabe que tiene que separar adecuadamente y toda una serie de condiciones y normativa que se le aplican al taller. Porque, Luis, ¿están los talleres, digamos, con las condiciones necesarias para almacenar esa recogida de neumáticos? Bueno, esta es uno de los grandes problemas que podemos tener en los talleres, ¿no? Pues el neumático no es un residuo, en principio no es un residuo peligroso, que eso también hay que matizarlo un poco con diferencia de otros, a las normas de seguridad que tienen que tener en el taller, ¿vale? Pero sí que existe una serie de obligaciones por un Real Decreto de neumáticos fuera de uso en cuanto a su almacenamiento, principalmente en el exterior, ¿no? Que tienen que estar bajo techo y encerrados. El problema es que muchos talleres no tienen esa posibilidad de poder tener almacenamiento en el exterior, lo tienen que tener en el propio taller. Es un residuo bastante volumétrico y sí que hay unas cantidades mínimas de recogida que son 100 neumáticos que están fijadas en el Código de Buenas Prácticas que firmamos tanto los recogedores como los propios talleres, pero en ese propio Código de Buenas Prácticas se reconocen excepciones si el taller no puede tener esa capacidad de almacenamiento. Entonces, bueno, yo creo que el tema es adaptarnos tanto el recogedor como nosotros a las circunstancias de cada taller. El problema que puede estar en el almacenamiento, pues si las retiradas se hicieran dentro de los plazos que están establecidos, si no tuviéramos esas dilaciones que a veces ocurren, pues sería más fácil ese almacenamiento y esa gestión. Isabel, desde Signus, desde vuestra perspectiva, ¿cómo está funcionando actualmente ese sistema de recogida de neumáticos fuera de uso en los talleres y dónde podéis detectar todavía alguna ineficiencia? Bueno, efectivamente, como están comentando tanto Ana como Luis, los talleres son conscientes, ¿no?, de lo que están gestionando, porque llevamos ya 20 años con el sistema en marcha. Es verdad que se establecieron una serie de condiciones para esa recogida de neumáticos, que es fundamental
que se cumpla para poder ser más eficientes, que a veces esto es complicado para nosotros hacérselo entender a todo el mundo, ¿no? Porque muchas veces, pues eso, hay talleres que tienen espacios más pequeños de almacenamiento, 100 neumáticos, parece que es complicado a veces en función del tamaño del taller almacenarlos, pero bueno, insistimos mucho en que a veces si se colocan de una manera adecuada, de forma trenzada, que además evita también si es al exterior que acumulen agua, pues también ocupa muchísimo menos espacio. Después, bueno, la mayor parte de los talleres lo hacen bien, pero luego siempre hay algunas excepciones como de algunos temas, como por ejemplo el tema de la preselección de los neumáticos, ¿no? También que bueno, estamos trabajando en ello porque somos conscientes de que a veces quizás por nuestra parte nos falta un poco más de comunicación hacia los talleres, que es algo en lo que ahora estamos trabajando para hacerles más parte, ¿no? O sea, ellos siempre se han sentido como parte como el punto inicial de la gestión de los neumáticos al final de su vida útil, pero quizás nosotros lo que estamos detectando es que tenemos que dar un pasito más y hacernos más partícipes de la problemática que tienen ellos en cada uno de los talleres, de trabajar un poco más de la mano también de las dos asociaciones principales y de las luego provinciales para llegar al mejor puerto posible, ¿no? Esto es un trabajo de todos. Claro, comentaba Isabel ese trabajo de concienciación desde Signus hacia vosotros, pero quería preguntaros, tanto a Luis como a Ana, también, bueno, pues para que el taller pase de pensar que es un mero gestor de recogida a que es un aliado de la gestión ambiental de un residuo, ¿cuál es el papel que estáis jugando vosotros como asociación y bueno, y qué debería cambiar para reforzar esa percepción, para que tengan más los talleres esa mirada ambiental más que solo de recogida? Bueno, Ana. pues estoy muy de acuerdo en lo que decía Isabel de la comunicación, y unir fuerzas en la comunicación es muy importante. Desde las asociaciones me consta tanto que desde CETRA como de CONEPA y nuestras asociaciones provinciales hacemos una labor importante hacia los talleres de que conozcan la normativa, que conozcan sus derechos y sus obligaciones. Ese código de buenas prácticas que comentaba mi compañero Luis, también se da formación. Es cierto que muchas veces le ven al gestor, viene, recoge, se va, y además ha llegado en el momento peor que yo tenía porque ahora mismo estoy liado y no puedo. Entonces sí que es verdad que es una labor de concienciación, y luego es verdad que hay cosas que ahora mismo pues los talleres haciéndolo bien, porque como también decía Luis y decía Isabel, la mayoría de los talleres hay que insistir que lo hacen bien. Pero pues hay problemas, muchas veces pues se le acumulan neumáticos pues porque no se ha recogido a tiempo, o el apilar esos neumáticos pues conlleva una serie de riesgos de propio incendio para el taller, o apilar esos neumáticos, oye, pues puede suponer, si está de forma inestable, pues accidentes para el propio trabajador. Entonces, es verdad que hay que seguir comunicando, hay que seguir intentando que el taller lo haga lo mejor posible y lo bien que lo está haciendo, y bueno, y las asociaciones estamos ahí para ayudarles, y también pongo en valor tanto el papel de CETRA como de CONEPA en esa labor que hacemos de intermediación con Signus, entre el taller y Signus, pues para intentar solucionarles y arreglarles su día a día. Porque Luis, aparte de lo que está comentando Ana, de mejorar esa percepción que tienen con la labor que podéis hacer desde las asociaciones, y quería preguntaros pues cuáles son las principales quejas o dificultades que os trasladan, que ya me están diciendo que una es la falta de espacio, otras que llegan cuando menos tiempo tienen, pero no sé si pidieseis, digamos, una reforma en el sistema actual para mejorar esas cosas, ¿qué pediríais? ¿Y una carta a los Reyes Magos? No, Luis. pues la carta ya está firmada, que es el código de buenas prácticas. Lo que yo creo que tenemos que incidir todos es en que los plazos se cumplan. Para eso también tenemos que evitar picarescas que pueda haber con gente que pueda poner neumáticos fuera de uso para su recogida cuando no hayan pagado el canon, y porque eso es un gran problema que tenemos. Los talleres pagan el canon de recogida a Signus y para que se lo recojan, y no lo recogen en plazo. Entonces creo que tenemos que todas las partes buscar un sistema donde ese pago que se está haciendo del canon realmente se repercute y se pueda recoger la rueda en las condiciones que hay. Yo creo que lo mal que pueden hacer algunos, que hemos dicho que la mayor parte lo hacen bien, pues ese mal que algunos lo pueden estar haciendo mal, pues nos puede estar perjudicando a todos. Y yo creo que tenemos que fijar un sistema donde realmente cuando pagas por el neumático tengas esos derechos que has asumido por la recogida del residuo.
y no lo acabemos viendo como unos meros almacenadores de neumáticos en espera de que venga su recogida. Yo creo que ese es el mayor de los temas, que el taller está concienciado de lo que tiene que hacer, el taller repercute el canon que paga, pero exige que también las condiciones que están fijadas en ese código de buenas prácticas se cumplan en tiempo y en forma. Claro, pero por ejemplo, cuando Signus Isabel dice pues que quiere implicarse más en la concienciación, en la comunicación, para que los talleres puedan al final ser claves en la correcta gestión de los neumáticos, desde las asociaciones, ¿qué le pedís a Signus? ¿Qué tipo de herramientas, de formación, de incentivos serían los más eficaces para lograr esa comunicación y esa concienciación? Ahora que está aquí delante, pedírselo. Pues mira, ahora que mencionas la palabra incentivos, no estaría mal, junto con todo lo que estamos comentando, pues buscar, algún tipo de incentivo para el taller, porque no olvidemos que él como hemos dicho, forma parte de esta cadena, es el primero que forma parte de la cadena e invierte su tiempo y su trabajo también en esta correcta gestión del neumático. Y a lo mejor había que incentivarle. Y luego, pues un sistema de peticiones de nuevas altas más rápido, por ejemplo, que eso sí que nos lo dicen, y una recogida fácil y operativa, como comentaba Luis, ¿no? Y una seguridad jurídica. ¿Y a qué me puedo referir a esto? Bueno, pues es verdad, en la normativa, en el código se habla, ¿no? El taller pues es el responsable ante el vandalismo o ante el robo. Pues pensemos que el taller es el primer interesado en que a él no le entren a robar. Entonces, que entendemos que tiene que haber una normativa para todos, unas obligaciones para todos, pero que también entendamos que el taller muchas veces se le imponen y se le exigen cosas pues que a lo mejor están fuera de su alcance. Pero de los incentivos hay que pensarlo. Bueno, ya estamos en ello, nosotros estamos en ello. Luis, claro, no estás aquí con nosotros, pero Isabel está tomando buena nota de todo lo que está pidiendo Ana, así que aprovecha y pide. No, yo estoy un poco con lo que ha dicho Ana, que aquí un papel importante que no está reconocido es el del taller. El taller en este momento es el que retira, el que lo guarda, lo acumula, y cuando el recogedor viene se lo lleva, y ese tiempo de trabajo y esfuerzo no está reconocido en ningún momento. Nosotros pagamos el canon de la recogida, pero nada queda para el taller. El taller se está haciendo un trabajo altruista muy importante, pero muchas veces con grandes inconvenientes para él y con grandes exigencias. Muchas veces a veces se le exige, pero no se le da todo lo que él necesita conforme a ese código de buenas prácticas. Pues Isabel, es tu turno, porque creo que por alusiones te tocaba ya. Sí. Bueno, yo he tomado buena nota de ello, y de hecho hay muchos temas como el tema del registro que sí que estamos ya poniendo en marcha algo para facilitarlo, porque somos conscientes, ¿no? Yo sí que me gustaría un poco matizar. Al final cada uno ve las cosas desde su perspectiva y desde su campo, ¿no? A mí me gustaría matizar que es verdad que los talleres pues al final tienen su actividad, tienen que pues hacer lo que es su trabajo y lo que les da dinero, y esto es un extra, ¿no? Pero no olvidemos que antes de que existiera una regulación, la recogida de los neumáticos se pagaba por parte de los talleres, porque tenían que buscar un gestor que le retirara los neumáticos, porque si no, no podrían continuar con su actividad, y desde que está la regulación, esa recogida, aunque es verdad que pagan ese ecovalor, que luego quien lo paga realmente es el consumidor, se lo tienen que repercutir al consumidor, es un servicio que hacemos que ahora es gratuito, antes no lo era. Entonces aquí yo creo que tenemos que abogar tanto desde las asociaciones como desde Signus por incentivar esa colaboración entre el taller, que sea consciente de que también el gestor está recogiéndole de la mejor manera posible y nosotros estamos buscando las soluciones más óptimas para todos, pero también cuando nosotros pedimos que estén en un lugar accesible, porque no pueden entrar en una zona de trabajo un gestor que no es su lugar de trabajo, y a veces lo hacen, ¿no? Y con un riesgo también, con el riesgo que eso conlleva. Antes hablabais de cuando se colocaban los neumáticos de una manera un poco pues amontonados, pues el riesgo que tiene para el trabajador, pues tanto para el trabajador como para el recogedor, ¿no? Para el gestor, que muchas veces recoge un neumático, que decimos que esté bajo cubierto, porque cuando recoge ese neumático y está lleno de agua, pues el agua cae encima de este trabajador, ¿no? Claro. Y nos está costando también un poco por esa parte, pues encontrar gestores que quieran trabajar en la recogida de estos neumáticos al final de su vida útil, porque no es muy satisfactorio. A veces es mucho más fácil pues recoger o baterías o aceites cuando están en un bidón que recoger neumáticos, con lo que eso conlleva. Entonces yo creo que aquí tenemos que abogar unos y otros por colaborar, por entender el trabajo de unos y de otros, para hacerlo de la mejor manera posible, y eso yo creo que repercutirá en que reduzcamos esos plazos de recogida, ¿no?
Bueno, pues ahora no sé si estáis de acuerdo con lo que ha dicho. ¿Tenéis algo que decir? Bueno, si me permite Luis, que sí. estoy hablando todo el rato antes que él, pues por supuesto, colaboración, que insisto de verdad que las asociaciones tenemos ese papel que también nos pone en valor, ¿no? Que hacemos de intermediarios entre la problemática o esas quejas que puede tener el taller y Signus, que tengo que reconocer que siempre están al teléfono, o sea, tenemos la mano tendida, pero tenemos que llegar a que ambas partes encuentren su punto de equilibrio, porque ni todos lo hacen muy bien ni todos lo hacen muy mal. Entonces encontremos ese punto de equilibrio para que el trabajo salga, para que sea satisfactorio, pues para ambas partes. Luis, ¿algo que aportar? Sí, hombre, para un ejemplo de esa buena colaboración que ha habido fue la exigencia del Código de Alta Industria, que se pidió por las patronales de los talleres para evitar los clandestinos y que realmente se cogen talleres que son legales. Entonces, bueno, esa comunicación existe. Evidentemente, la visión a veces de unos y otros no coincide, pero yo creo que tenemos que ir de la mano, porque como no nos entendamos, mal vamos. Bueno, y otro asunto que quería tocar, porque hay unos objetivos, unas leyes, y por ejemplo, el 15% de los neumáticos tienen que ir a reutilización, y es fundamental que los talleres entreguen todos los neumáticos, como obliga la ley, y eso es un poco fundamental para que pueda alcanzar Signus esos porcentajes, ¿no? Sí, esa es otra de las patas importantes que tienen que entender los talleres. Los talleres juegan dos papeles muy importantes, o sea, dos acciones muy importantes en lo que es la jerarquía de los residuos. La primera es la prevención. El trabajo que realizan los talleres es fundamental para alargar esa vida útil de los neumáticos. Aquí animamos a los conductores a que lleven sus coches a revisión permanentemente y no esperen al último momento cuando ya no hay más remedio y hay que cambiar el neumático, porque probablemente podrán alargar un poquito esa vida útil, porque hay que abogar por ese correcto mantenimiento de los neumáticos. Y después, con lo que comentabas, es el papel que juegan también en lo que es la preparación para la reutilización. El Real Decreto marca que debemos de llegar a un 15%, es un porcentaje que nos cuesta mucho llegar, porque es verdad que a veces se apuran mucho esos neumáticos y siempre está la seguridad por delante del cumplimiento de cualquier obligación, pero sí que nos damos cuenta que a veces se hace una preselección por parte de los talleres que no son los indicados, porque la ley sí que marca que tienen que hacerlo unos gestores autorizados. De hecho, cuando compramos un neumático usado en cualquier sitio, los consumidores tenemos que exigir ese documento que nos indique que está correctamente seleccionado y correctamente revisado por un gestor autorizado, porque nos jugamos un poco el tema de la seguridad, ¿no?, del vehículo. Así que ahí sí quizás es otro tema que tenemos que trabajar, porque a veces parece que el gestor se los lleva cuando puede tener un valor positivo, y yo creo que también aquí nos falta un poco ayudar desde Signus a comunicar y a informar para que se entienda, ¿no?, que no es un tema comercial, sino que es un tema de cumplimiento de unas obligaciones ambientales. Bueno, pues voy a seguir el hilo de lo que comentaba Luis antes y el agradecimiento en un tema tan complicado para los talleres como son los talleres clandestinos. Y quizá muchas veces cuando esta gestión de los neumáticos no es muy correcta, pensemos en que mucha culpa pueden tener esos talleres clandestinos, que los hay, y tenemos estimado que rondan un 15 o un 20%. Entonces, que yo entiendo que un taller clandestino, lo que estamos diciendo es que igual coge ese neumático y lo vende cuando legalmente no puede hacerlo. Eso es. Vale. O sea, la palabra clandestino, ya me lo imaginaba. Ilegales. Sí. Vale. No sé si Luis quiere aportar algo más, pero Luis. es importante. Bueno, yo llamo clandestinos a los que se ponen voluntariamente al otro lado de la ley, ¿vale? Claro. No, me refiero que igual piden recogida de neumáticos para que venga un sistema como Signus y no han pagado un canon. Por eso es muy bueno la exigencia de eso, ¿vale? Es importante. Bueno, el tema también del neumático y el taller, lo importante es distinguir dónde está el residuo, cuando el neumático reside y no reside. Es un tema que muchas veces tenemos ahí puntos de vista diferentes antes entre los ICS y las asociaciones de talleres, ¿vale? Conforme a la ley de residuos. Es un punto que ahí tenemos nuestras pequeñas diferencias. Pues ya las arreglaremos, Luis. Ya veo que todavía hay temas ahí. No sé si quieres 30 segundos, Isabel. No. Bueno, hay puntos ahí todavía.
digamos que la relación es buena, pero evidentemente todavía hay puntos ahí que mejorar y para eso están pues estos programas, estas tertulias, para que lo pongáis en común y encima pues quede grabado y lo conozca toda la audiencia, que lo que tiene que saber la audiencia es que tiene que ir a revisar sus neumáticos y cuando hay que cambiarlos, porque en esos neumáticos, pues si no se gestionan bien, es un residuo dañino para el medio ambiente y precisamente está Cygnus para gestionar correctamente ese residuo. Pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí en la tertulia, a Isabel López Rivadulla, directora de comunicación y marketing de Cygnus, Ana Ávila, y a Luis Ursúa también de Conepa, de Cetra. Muchísimas gracias a los dos. Y, muchas gracias y nada, ya por la oportunidad. habrá más ocasiones de seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias.